Protocolo Spanning Tree. Cuando hablamos del protocolo Spanning Tree, hablamos de un protocolo concebido para redes redundantes. Hay un problema generado en la redundancia, eh, buena aparición de bucles en redes redundantes en las redes LAN conmutadas. Por lo tanto, es importante, veremos el problema primeramente y luego veremos la solución que aborda el protocolo Spanning Tree y cómo lo hace. Todo esto eh, el protocolo Spanning Tree viene a solucionar un problema muy importante o un requerimiento de una red muy importante que se genera a causa de em, obtener la máxima disponibilidad para una red. Es decir, nosotros deseamos tener la máxima disponibilidad de una red, es lo deseable, ¿no? Porque así nuestro servicio no se interrumpe, nuestra comunicación va a estar disponible la totalidad del tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una red está fuera de servicio, la productividad y la satisfacción del cliente van a disminuir, ¿no? Por lo tanto, se requieren redes confiables, con tolerancia a fallas y tiempos de recuperación cortos. La redundancia, como hemos mencionado, mejora la disponibilidad con la implementación de rutas alternas mediante el agregado de equipos y cables. Habíamos mencionado que la redundancia establece crear caminos alternativos para un mismo destino en la comunicación en redes conmutadas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la comunicación de la red de esta PC de esa red con la otra PC, ¿verdad? Entonces acá tenemos con las flechas indicadas una ruta que puede seguir para llegar a realizar esa comunicación, pero también vemos que existen caminos alternativos a ella, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me permite? Que cuando este camino se interrumpa o falle, tengo un camino alternativo para hacer esa comunicación, ¿no? Por ejemplo, si este otro camino también falla, yo tengo otro camino inclusive alternativo para llegar al destino, ¿de acuerdo? Entonces, eso me garantiza la, la buena provisión de los servicios, el, de- el- la satisfacción del cliente, como me decía, y la mejor operación de la red. ¿A costa de qué? A costa de tener un efecto denominado bucle de capa 2, ¿sí? Este bucle de capa 2, como bien se menciona en la gráfica, se genera a causa de tener un paquete, por ejemplo, o un mensajito a nivel de capa 2 en el cual se cree un bucle indeterminado en el tiempo. ¿A causa de qué? A causa justamente de que al existir caminos alternativos, los switches envían los mensajes por todas sus interfaces, ¿verdad? Entonces, al generarse ese fenómeno, pues tenemos esta aparición de estos bucles o loops, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo veremos más adelante, sucede también en el caso del enrutamiento. En el caso del enrutamiento a nivel de capa 3, lo que tenemos es un campo TTL asociado justamente para evitar ese problema. En el caso de la capa 2, justamente no tenemos un parámetro como el TTL, pero sí disponemos en este caso del protocolo Spanning Tree, que su función primordial será evitar estos bucles, ¿sí? Entonces al final el escenario como quedaría, yo puedo tener múltiples caminos para llegar a un destino, pero normalmente usaré solo uno, ¿de acuerdo? Y esa configuración o esa ruta va a ser definida, en este caso, por el protocolo Spanning Tree. Eh, Dentro del protocolo Spanning Tree tenemos que el protocolo garantiza que solo existe una ruta lógica, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo caminos alternativos, como veíamos en la anterior diapositiva, ¿sí? Yo puedo tener múltiples caminos para llegar a un destino, pero el protocolo, para evitar este bucle que hemos definido acá, de manera lógica va a interrumpir justamente una de esas rutas, ¿de acuerdo? Como dice acá. Bloquea intencionadamente las rutas redundantes que puedan causar el bucle, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá como el gráfico de acá abajito, vemos que si bien yo tengo un camino alternativo, indico que ese enlace va a ser el de reserva, ¿no? Entonces, esto equivaldría a que yo tenga, por ejemplo, en esta configuración, acá una persona, ¿de acuerdo?
que esté con el cablecito en la mano, ¿no? Entonces, en el caso de que esta otra comunicación se interrumpa, esta persona con el cablecito habilita esta ruta de reserva, ¿de acuerdo? Pero obviamente ese es un escenario imposible, no puedo tener una persona que esté constantemente verificando la disponibilidad de un enlace. Por lo tanto, esto, ah, el hombrecito que intento graficar acá en el ejemplo, será sustituido por el protocolo Spanning Tree, ¿no? Entonces, podemos verlo así, se va a desconectar o conectar este enlace de reserva en función de la disponibilidad de este enlace definido por el mismo protocolo. El protocolo Spanning Tree utiliza el algoritmo de Spanning Tree, que básicamente consiste en determinar los puertos de un switch que deben configurarse para el bloqueo, básicamente. Entonces, en esta configuración, por ejemplo, lo primero que debo verificar es que aquí hay un bucle, ¿de acuerdo? Entonces ya sé que es una red redundante, tengo dos o más caminos para llegar a un destino. Y a su vez también sé que esa redundancia me va a generar un bucle de capa 2. Para resolver el bucle de capa 2 necesito utilizar el protocolo Spanning Tree, que normalmente viene por defecto en los switches, ¿no? Entonces, cuando se resuelve el protocolo Spanning Tree, me va a bloquear un puerto, como en este caso este puerto indicado con X, ¿sí? Entonces será mi enlace de reserva o a la espera de que pueda fallar la configuración o yo también la pueda modificar de manera manual. Para ello, ¿qué necesita? Este protocolo designa un único switch como puente raíz y lo utiliza como punto de referencia. Eso es importante. En esta configuración tenemos tres switches, por ejemplo, el 1 y el 2 y el 3. Ahora, me dice que lo primero que debo considerar en este protocolo es el root bridge, ¿no? Como en este caso lo tengo acá al switch 1, ¿ya? Ahora viene la primera pregunta. ¿Cómo defino el root bridge? ¿No? Primeramente veremos por qué es importante el root bridge. El root bridge será como un faro, ¿ok? Un faro en el cual todos los demás switches tomarán en cuenta la ubicación de este root bridge o la distancia que tengan o el costo que tengan para llegar al root bridge para definir el estado de los puertos y resolver el protocolo Spanning Tree. ¿Sí? Lo veremos a detalle. En todo caso, veremos que en esta configuración todos los puertos, por ejemplo, en cualquier configuración que vamos a realizar, todos los puertos tienen un rol, ¿no? Es decir, como en cualquier equipo, estos forman parte de un equipo, cada puerto, estos 6 puertos que conforman la configuración de la gráfica, tendrán un rol, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el protocolo, en ese sentido, estará definido primeramente en elaborar el root bridge, en definir el root bridge, es decir, el faro de la red, como les había comentado, y luego verificar el tipo de puerto o el rol del puerto en cada switch, ¿sí? Como bien indica acá, el algoritmo Spanning Tree definirá un solo puente raíz o el root bridge que habíamos dicho y lo usa como punto de referencia. Los demás switches van a intercambiar estas tramas BPDU, que es un tipo de trama especial para el protocolo Spanning Tree, ¿ok? Y en base a eso van a definir justamente cuál es el root bridge y también el rol de cada uno de los puertos de los switches. Tenemos estos tres tipos de puertos: el root port o el puerto raíz, tenemos los puertos designados y el puerto no designado. Ahora lo veremos en qué consiste cada uno de ellos, pero quedémonos con la idea que el puerto no designado será el puerto que se bloquea. Algo importante que hay que definir para la elección del root bridge, es decir, ese switch más importante de la configuración, será lo siguiente, ¿no? Tenemos que definir esa elección del root bridge, se elige al switch, en este caso, que tenga un valor menor, ¿sí? Es decir, si el switch 1 valdría 1, el switch 2 valdría 3 y el switch 3 valdría 5, por ejemplo, el de menor valor sería el root bridge, es decir, el faro, el más importante de mi configuración. En este caso, ¿qué define eso? El valor menor, ¿no? Como les había comentado. Y ese valor, ¿en base a qué está obtenido? Justamente aquí tenemos la composición binaria, digamos, de la tramita que se envían que se envían los switches a través de los BPDUs, ¿sí?
Y ese campo bit, ¿no? Que sería el bridge ID, como decimos acá, está compuesto de lo siguiente. Primeramente, la prioridad del puente, que es un valor decimal de 1 a 65.536. Seguidamente, el ID del sistema extendido, que hace referencia al número de la VLAN, ¿de acuerdo? Y el número 3, la dirección MAC, ¿no? Si una configuración inicial, por ejemplo, nosotros no hemos configurado VLAN todavía, ¿cómo definirá esta prioridad? Básicamente, estos dos campos serán los mismos para todos los switches de la configuración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién me va a dirimir la contienda? Por ejemplo, acá para elegir el root bridge, directamente la dirección MAC, ¿ya? Eso lo veremos a través de un ejemplo de manera más clara. El protocolo obviamente tiene un determinado tiempo para resolverse, ¿no? Es decir, cuando se resuelve el protocolo correctamente es que se han establecido justamente cuál es el root bridge y cuál es el rol de cada puerto de la configuración. No nos olvidemos que cuando si ya está configurado los puertos no designados, por ejemplo, es que ya se han asignado los puertos que se han bloqueado, ¿no? En la configuración. Si se bloquea ese puerto, queda ese enlace de reserva y permite tener una única ruta para las comunicaciones, ¿no? De modo que evito los bucles de capa 2, que finalmente es el objetivo del protocolo Spanning Tree. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo iremos viendo en el ejemplo que vamos a realizar, pero quedémonos con la secuencia. Primero defino, una vez definido el root bridge, debo definir el puerto raíz, los puertos designados y los puertos no designados en la configuración. Ok. Segundo. Perfecto. Hay un costo asociado según esta especificación, ¿de acuerdo? Por cada interfaz, vale decir que tengo un número asociado en función de la velocidad del enlace que yo tenga entre los switches. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque como vamos a analizar a continuación, se debe analizar estos costos para definir las rutas menos costosas, por ejemplo. ¿Para llegar a dónde? A ese root bridge, a ese faro, ¿ya? Entonces, algo importante, la velocidad del acceso determina el coste que considera el algoritmo para su cálculo, ¿ya? Perfecto, entonces aquí vamos a ver ahora sí lo importante, en este caso que sería ver cómo se resuelve ese protocolo, ¿no? Porque sabemos que en este escenario, por ejemplo, que estamos planteando acá, cualquiera de estos puertos son los que se pueden bloquear, ¿sí? En primera instancia, pues si yo tengo que tener esa consideración, cualquiera de esos puertos se puede bloquear. Entonces, ¿cuál es la idea? Que al final solamente uno de ellos sea el que se bloquee, ¿no? Entonces, como solo uno se va a bloquear en este escenario, ¿de acuerdo? Es decir, se bloquea uno por bucle. Si tuviera dos bucles, voy a tener dos puertos bloqueados. Ya, en este caso, entonces, como teníamos los 6, sabemos que los 6 van a tener un rol, pero solo uno, en este caso, se va a bloquear porque solo tengo un bucle. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a ver los pasos, ¿no? Entonces, el primer paso es la selección del root bridge. Para ello, vamos a usar este escenario de acá, ¿sí? Entonces, podemos definir, como hemos visto hace un momento, que lo primero que tengo que definir, por ejemplo, si lo vemos así, es el root bridge. ¿Ok? El root bridge será uno de estos, de igual manera, cualquiera de estos 4 switches, ¿de acuerdo? Puede ser cualquiera. Entonces, ¿cómo dirime eso? Recordemos que habíamos dicho que esta es la parte más importante, definir el root bridge, ¿de acuerdo? Porque va a ser con el switch que tengamos de referencia. En ese sentido, habíamos establecido también de que para la selección del root bridge, ¿ok? Yo tenía que establecer el bit, es decir, el bridge ID más bajo,
¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo el bridge ID más bajo, ese será el root bridge, ¿no? Que es lo que estamos buscando aquí como en el primer punto. Para ello, ¿cómo establecía este valor? ¿Sí? Entonces habíamos dicho cómo se establecía el valor del root bridge. Acá teníamos, ¿no? Teníamos una prioridad de puente, ¿sí? Es decir, tengo una determinada prioridad con un valor predeterminado de 65.000, o perdón, de 32.768. ¿Ya? Entonces aquí voy a decir que tengo un valor predeterminado de 32.768. ¿De acuerdo? Luego, esa sería la prioridad del puente, ¿no? Es este campo de acá. Luego, siguiendo la trama, tengo un ID de sistema extendido, ¿sí? En principio, ese ID de sistema extendido será el número de VLAN, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer este tema de acá otra vez. 32.768 más el número de VLAN. En principio, en esta configuración, pues vamos a suponer que todos están en la VLAN 1, ¿no? Porque no he hecho ni una configuración a nivel de VLAN. Luego, más, fíjense que tengo otro campo más en la trama, que hace alusión a la dirección MAC, perdón, a la dirección MAC, ¿sí? Esa dirección MAC me dice que está compuesta de 48 bits. Entonces, si vuelvo al ejemplito, acá en nuestra ecuación tenemos la dirección MAC, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, este bit, este valor, el bridge ID, está definido por este número, ¿no? Entonces, en realidad va a ser un número. El menor de ese número, como lo tengo acá, el bit más bajo, ¿sí? Será el que me determine el root bridge, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Entonces ahora la pregunta está hecha. ¿Cuál será el root bridge de estos 4 switches? ¿No? Entonces para ello, como habíamos mencionado, este valor, el de la prioridad, viene por defecto y es 32.768. ¿Se puede cambiar? Obviamente se puede cambiar. Luego tenemos el ID del sistema extendido, que hará alusión al número de VLAN, que por defecto en este escenario, en este ejemplo, pues vale 1. Y si solo me baso en esos dos números, pues tengo el mismo número para los 4 switches. Entonces, ¿quién va a dirimir esta contienda del bit más bajo? Pues directamente la MAC. Entonces la MAC, aquí estamos dicho, habíamos mencionado que era un valor de 48 bits. Entonces, si nos fijamos acá y para recordar, tenemos esta representación de las MAC, ¿no? Entonces acá tenemos un número compuesto por 12 dígitos, ¿verdad? Pero si acá vemos, ¿no? Nos dice que tenemos 48 bits, ¿de acuerdo? Entonces, si son 48 bits y yo tengo 12 dígitos, quiere decir que esto está representado en eh, sistema hexadecimal, ¿de acuerdo? Por eso es que aparecen estas letras acá, con las que generalmente no estamos habituados a trabajar, ¿sí? Pero si nos fijamos, no excede al símbolo F, ¿de acuerdo? Entonces son símbolos, es un número, pero en formato hexadecimal, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente tendríamos que comparar esos números para en este escenario definir cuál es el escenario, eh, cuál es el bit más bajo, ¿de acuerdo? Simplemente para recordar lo del hexadecimal, por ejemplo, en estos 4 dígitos, esos 4 dígitos 0001 equivaldría a su correspondiente código binario para cada uno de esos dígitos, ¿de acuerdo? Y 0001, ¿sí? Entonces, esta combinación de acá, perdón, tendría un 0 más, ¿no? Entonces, toda esta combinación, estos 4 por 4, 16 bits, representan estos 4 dígitos en formato hexadecimal. Entonces, si aquí tengo 16 y aquí tengo 3 de estos bloques, 16 por 3, pues son los 48
bits que aquí me indica la dirección MAC, ¿de acuerdo? Vamos a borrar. Entonces vamos a proceder a la comparación para establecer el valor de la MAC, que como ya vimos acá en la parte inferior, será el que me determine el bridge más importante, ¿no? Perfecto, entonces para ello, como en cualquier número, en este caso los valores de más a la izquierda serán los más representativos, ¿no? Entonces voy a comparar el uno por uno. Vamos a comparar el switch este de acá con el switch que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a comparar estos dos para que se vea mejor el ejemplo. Entonces acá tengo el primer dígito 0, en este caso también es 0. El segundo también es 0 en ambos casos. El tercero es una letra D y en este caso es un 0. Entonces el 0 obviamente es menor. Entonces si yo comparo entre ambos, aquí ya veo la primera diferencia. Entonces ya sé que el switch 1 tiene un valor mucho más bajo que el switch en este caso 0. ¿Ok? Entonces este lo descarto, no va a ser el root bridge, ¿sí? Entonces comparo el switch 1 con el switch 3. En este caso los dos primeros dígitos igual son 0, acá tengo 0 y acá tengo 6. Entonces este 6 también es mayor que el 0 de este otro switch. Entonces este tampoco va a ser no es la MAC más baja, entonces tampoco va a ser el root bridge. Entonces ahora compararía esta dirección con la de arriba. Acá tengo los dos primeros 0 también, el tercero también es 0, ¿de acuerdo? Y el cuarto dígito es un 1, ¿de acuerdo? Acá es la letra C. Entonces la letra C obviamente representa un mayor valor que el 1, ¿no? Entonces en este caso este será el menor. Como ya no que me quedan más switches en la configuración, justamente ese switch, ¿de acuerdo? Será el que tiene el valor más bajo, el bit más bajo, ¿verdad? Esto que estaba buscando acá, ¿de acuerdo? Entonces, al tener el bit más bajo será el root bridge. Por lo tanto, ha ganado la contienda del root bridge. Por lo tanto, este switch, perdón, será el root bridge. Es decir, es el paso más importante de la configuración. ¿De acuerdo? Bueno, una vez definido debo definir los puertos, los roles de puerto, ¿no? En esta configuración tengo 8 puertos, que acá están representados con color naranja. Y ya sabemos que en función de la cantidad de bucles se va a bloquear uno o más puertos. Lo primero es verificar justamente eso. ¿Cuántos bucles tengo en la gráfica? ¿No? En la gráfica obviamente tengo un bucle. ¿Por qué? Porque si yo quiero enviar un mensaje, por ejemplo, acá tuviera una PC, ¿no? Quiero enviar un mensaje, por ejemplo, de la PC a la PC B. Entonces podría hacerlo por este camino o podría hacerlo por la ruta de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, solamente tengo un bucle en este caso, ¿no? Tengo una ruta alternativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabemos que de antemano se va a bloquear solamente un puerto. Vale decir que los otros 7 tienen un determinado rol. Y los roles que habíamos definido son estos tres, ¿no? Raíz o el root port, puerto designado y puerto no designado. Perfecto. Entonces vamos a seguir el algoritmo. Y a continuación vemos que lo que tengo que definir son los puertos raíz, ¿de acuerdo? Lo primero de acá, el puerto raíz. ¿Cómo defino el puerto raíz? Para definir justamente todos los puertos que vamos a ver a continuación, cobra importancia el tema de los costos, ¿ya? Entonces fíjense que aquí en función de la interfaz tengo un determinado costo. Vamos a asumir que en nuestro ejemplo todos nuestros enlaces son de 100 megabits por segundo, por lo tanto tengo un costo de 19, ¿ya? Esto vale decir que acá voy a tener un costo de 19. Acá también tengo un costo de 19. Acá también y acá también, ¿no? Entonces ya sabemos. ¿Por qué le puso 19? Justamente porque eso está dado por la especificación y va de la mano de la velocidad de la interfaz. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué vamos a usar ese número?
Una vez definido el root bridge, que hemos visto que es el de arriba, vamos a ver los root ports. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, el switch 0, este de acá, ¿sí? De arriba a la parte izquierda, tiene dos puertos, ¿verdad? Uno de esos puertos será el root port, es decir, por cada switch yo tengo un root port, es decir, un puerto raíz, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente me faltaría definir si va a ser el fast Ethernet 02 o el fast Ethernet 01. ¿Cómo dirimo esto o cómo elijo el root port? En función del costo. Y aquí cobra importancia el root bridge que habíamos mencionado desde el comienzo de la presentación. Es decir, va a ser la referencia con las cuales yo voy a elaborar mi estado de costos, si lo quieren ver así, ¿sí? Entonces, yo me preguntaría, para esta interfaz Fast Ethernet 02, ¿cuánto me cuesta llegar al root bridge? En este caso me cuesta 19, ¿verdad? Es decir, llegar de aquí a acá me cuesta 19. Este es el costo, ¿de acuerdo? Entonces, entonces Fast Ethernet 02 me cuesta 19, ¿sí? Ahora, si analizo la fase Ethernet 01, ¿cuánto me cuesta llegar al root bridge? Entonces, si vengo por este camino, pues tengo 19. Si vengo por este camino, tenía 19 más otros 19, ¿verdad? De acá. Y finalmente, aquí tengo otro 19, entonces tendría 19 más adicional. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente este valor es mayor al valor que tenía por este otro camino. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esa consideración, vamos a decir que este puerto, que lo voy a pintar de color rojo, será el root port, en este caso del switch 0, ¿de acuerdo? Mismo análisis para este caso del switch 3, ¿no? ¿Cuánto me cuesta llegar por esta interfaz fase Ethernet 02 al root bridge? Pues 19. Y por acá, 19 más 19 más 19. Por lo tanto, este puertito también será el root port, ¿de acuerdo? Y si analizo el switch 1, fíjense que por acá me cuesta 19, ¿no? Fíjense acá lo vamos a hacer. Ya sé que aquí me cuesta 19 más 19. Si lo hago por arriba, fíjense 19, también 19 más 19. ¿De acuerdo? Entonces hay un empate. Por ambas rutas tengo 38. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, ¿cómo dirimo esa situación? Y esto es importante porque generalmente tenemos esa situación al analizar este escenario. Debo fijarme la MAC del switch vecino, por así decirlo, y esa MAC del switch vecino, porque si hacemos este camino por arriba, el switch vecino será este de acá. Si hacemos la ruta por abajo o por debajo, mi switch vecino será este de acá, ¿de acuerdo? Entonces yo analizo por arriba, tengo este switch y por abajo este switch. ¿Cuál será de ambos, de los dos? Vamos a hacer la comparación. ¿Cuál es el que tiene la MAC más baja? ¿No? En este caso sería el Bridge ID más bajo, ¿no? Pero ya sabemos que es el mismo número y dirime la MAC. Entonces, si comparo ambos, ¿cuál sería el que tiene la MAC más baja? Acá tengo 00 de 0 y acá tengo 0060, ¿no? Entonces, este será el que tiene la MAC más baja. Por lo tanto, será este el camino más corto o de menos costo para llegar al root bridge, ¿sí? Por lo tanto, vamos a borrar un ratito. Por lo tanto, este será el root port, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora vamos, entonces, el paso 1 resuelto, ¿de acuerdo? Y hemos elegido los root port. Entonces recordemos que por cada switch voy a tener un puerto raíz o un root port. Siguiente, puertos designados. El root bridge, en el root bridge todos sus puertos serán puertos designados, ¿sí? Eh, ¿Sí? Designated port, puerto designado, ¿ya? Ahora, también cuando yo tengo un enlace
donde uno de los puertos es un root port o un puerto raíz, este ya no se puede bloquear, por lo tanto, por defecto, vamos a llamarlo así, o dentro del protocolo está establecido que obviamente este sea también un puerto designado, ¿ya? Entonces, si vamos sumarizando, aquí tengo que ya 6 de los 8 puertos ya tienen un rol. Está a punto de resolverse el algoritmo y el protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué me falta? Justamente este trayecto. Ya sé que uno de estos dos puertos va a ser el que se bloquee, ¿ya? Tomando en cuenta esa consideración, vamos a hacerlo en función también de los costos, ¿sí? Entonces, si yo me ubico en este puerto, ¿de acuerdo? Vamos a comparar estos dos puertos, ¿no? Entonces, si yo soy el FA01 del switch 0, ¿cuánto me cuesta llegar al root bridge? ¿No? ¿Cuánto me cuesta llegar acá? Pues lo tenemos claro, ¿verdad? 19. Si yo soy este puerto de acá, ¿cuánto me cuesta llegar al root bridge también? Pues me costará 19 más 19, ¿no? Entonces, en ese escenario, como por este camino es mucho menor el costo, ya sé que este puerto será también un puerto designado, ¿de acuerdo? Y el que me queda, obviamente, en este caso, será un puerto no designado, ¿sí? Y como sabemos, este será el puerto que se bloquea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, será ese enlace de reserva que habíamos mencionado hace un momento. Si vemos esta configuración en el packet tracer, vemos que justamente ese es el puerto que se bloquea, ¿no? Tenemos el mismo puertito que se ha bloqueado y se representa de color naranja también. A nivel de comandos, ¿qué podemos ver en el spanning tree? Básicamente lo siguiente, fijémonos este switch. Simplemente lo básico sería verificar el estado del protocolo, ¿no? En este caso spanning tree, y me lanza la siguiente información. Fíjense algo importante. Acá me dice el costo, ¿no? Primeramente, en este caso, vamos a ver, ya. La prioridad, ¿no? ¿Se acuerdan el valor por defecto que habíamos mencionado? 32.769, entonces el valor de prioridad. Esta es la dirección MAC, ¿de acuerdo? Y este es el costo, ¿ya? Pero fíjense que hay dos valores. Tenemos el root ID y el bridge ID. Entonces, sabemos que hay un root bridge, ¿verdad? Entonces, uno de esos valores que me está indicando acá la información corresponde a ese root bridge y el otro al switch en cuestión, ¿no? Entonces, fijémonos acá. Habíamos visto en la configuración que el root bridge era este, el de la parte superior derecha, ¿sí? Entonces, fijémonos la MAC 001 C981, ¿sí? Entonces, si yo me fijo esta MAC que me está dando acá, coincide, ¿verdad? Entonces, la parte de arriba hace referencia al root bridge, ¿de acuerdo? Entonces me dice incluso por dónde llego, el costo hacia esa ruta y acá el tiempo, bueno, del mensaje hello que se realiza para mandarse los mensajes para resolver el protocolo. Entonces los datos de este switch serán estos de abajo, ¿no? Entonces esta es la dirección MAC que utiliza. Obviamente será menor a la de acá. ¿Ok? ¿Qué otra información tengo? Me dice el estado de los puertos, ¿no? En este caso tengo la interfaz FA01, ¿sí? Como vemos está de abajo, que es un puerto designado, ¿sí? Entonces ese será su rol. Y la fase TN02 es el puerto root. En estado forwarding, es decir, de reenvío, no vamos a entrar en detalles sobre el estatus, pero tenemos como 5 estados o de los puertos. Luego tenemos el costo, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo importante que debemos aprender del spanning tree. En las diapositivas tenemos un listado de comandos también que se pueden utilizar, que ahora veremos. Esto simplemente como nos habíamos quedado acá, primer paso entonces para recapitular, selección del root bridge, ¿de acuerdo? Entonces
aquí el escenario nos plantea que cualquiera puede ser. Luego hemos visto que, al igual que en el ejemplo, pues uno de ellos es el root bridge, ¿verdad? A partir de ello tenemos que seleccionar los root ports, ¿no? Entonces habíamos dicho que por cada uno de los switches tengo un root port y se va a definir en función de los costos, ¿no? Por eso acá en el ejemplo, en cada uno de ellos aparecen los costos. Siempre los costos menores harán referencia a la selección de los puertos, ¿de acuerdo? Y finalmente, selección de puertos designados y no designados. Acá el comando que habíamos visto hace un momento. Y quedémonos con estos siguientes comandos para trabajar sobre el protocolo. Yo puedo cambiar la prioridad, ¿no? ¿Se acuerdan que viene un valor por defecto? Un valor por defecto de 32.762, ¿verdad? Este valor 68, perdón, ese valor por defecto, que al final influía en la selección del bit más bajo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero cambiar la configuración, ¿no? Simplemente tendría que cambiar, por ejemplo, el valor de esa prioridad. ¿Cómo lo hago? A través de este comando, ¿no? Spanning tree, VLAN, número de VLAN, prioridad, valor, ¿no? Esto lo puedo hacer a nivel de VLAN, perdón. Bueno, estableciendo la VLAN. En este caso, si no hemos configurado ninguna VLAN, pues será la VLAN 1, ¿no? O directamente aquí colocando el valor para el puerto, ¿sí? Esto, por ejemplo, para definir el root port, ¿no? Entonces, en este caso, con este comando, para cambiar el root port de un switch, simplemente yo le cambio el valor. ¿Ok? Entonces, más allá de la configuración o los comandos, quedémonos con la idea del por qué es importante el protocolo Spanning Tree, ¿no? Y para terminar, simplemente indicar ello, ¿no? Sabemos que la redundancia en las redes conmutadas mejora la disponibilidad y la provisión de los servicios y el rendimiento de la red, pero trae consigo el problema de estos bucles que se pueden generar en la configuración, ¿de acuerdo? En esos bucles, pues, eh, en este caso la opción que tenemos disponible es usar el algoritmo STP a través del protocolo Spanning Tree, en el cual voy a bloquear de manera lógica y automática un puerto por cada bucle que yo tenga en la configuración. De esa manera garantizo tener un solo camino disponible para las comunicaciones y evitar los bucles de capa 2.